culto. Le entregamos este culto en las manos del Señor y le damos gracias una vez más porque nos permitió estar aquí. Este culto de esta noche se titula Escuchar la voz de Dios. Muy bien, mis hermanos, nosotros empezaremos leyendo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 7 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Muy bien, mis hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay veces que yo no sé, o hay veces que sí, yo no sé cuál es la voluntad que tiene el Señor para con mi vida. ¿Cuáles son los planes que tiene el Señor para con mi vida? No sé si es a mí el único que le ha pasado. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Porque a mí me ha pasado muchas veces. Y mis hermanos, eso es algo que suele pasar muchas veces, que nosotros a veces nos encontramos perdidos en el mundo, a veces nosotros nos encontramos perdidos y no sabemos cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros. Y mis hermanos, eso es una de las cosas de las cuales es importante escuchar la voz del Señor, porque esa voz es aquella que nos va a guiar por el camino que nosotros debemos ir, por el camino correcto. Ahora, mis hermanos, la pregunta es: ¿cómo nosotros debemos de escuchar la voz del Señor? ¿Cómo nosotros podemos hacer para que el Señor nos hable, para que el Señor hable a nuestro corazón? Muy bien, mis hermanos, hay muchas formas para hacer esto. El Señor le gusta hablarnos a nosotros por la Biblia. Al Señor también le gusta hablarnos a nosotros mediante la oración. Mis hermanos, cuando nosotros estamos orando, nosotros creamos un vínculo con el Señor tan fuerte y tan íntimo, porque mis hermanos, cabe recalcar que para que el Señor nos hable, nosotros tenemos que tener una relación íntima y fuerte a nivel muy personal con Él. O sea, eso no depende ni de mamá, ni de papá, ni de tío, ni de tía, eso depende de usted con el Señor. Y si usted tiene una relación fuerte con el Señor, créame que el Señor le va a hablar. También cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos habla en sus pasajes, porque como estuvimos escuchando antes, la Biblia es inspirada por el Señor. Así que cada vez que leemos la Biblia, el Señor nos está hablando de su palabra y el Señor nos está guiando en qué debemos de hacer. Hay una verdad muy grande que tenemos en el cristianismo, y es que a nuestro Dios le gusta hablar. A nuestro Señor le gusta compartir todo con sus hijos, con aquellos que él llama su familia, que somos nosotros. Y hay una gran prueba sobre eso, que es la Biblia. La Biblia tiene 66 libros de 66 personas que tuvieron una relación íntima con el Señor y escucharon su voz y el Señor le hablaba. Así que el Señor, así como habló con cada uno de ellos, el Señor asimismo quiere hablar con cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz y nosotros podamos hablar con Él. Muy bien, mis hermanos. Volviendo a la historia de Samuel, cuando Dios lo llama a Samuel, Él lo llamó por un propósito, porque en ese tiempo había una gran crisis espiritual en el reino de Israel. Los sacerdotes estaban corrompidos y nadie quería buscar al Señor. Y el Señor estaba buscando y buscando y buscando a alguien a quien Él le pudiera hablar y a alguien a quien Él pudiera usar. ¿Y a quién Él usó precisamente? Él usó a Samuel. ¿Pero por qué él usó a Samuel? Porque Samuel lo estaba buscando. Samuel estaba constantemente buscando al Señor. Samuel se dormía hasta el lado del arca de la alianza para estar más cerca del Señor. Y cuando el Señor comenzó a buscar a una persona con cual
para hablarle, para que se manifestara su propósito. ¿A quién él encontró? Encontró a Samuel, porque Samuel lo estaba buscando y Samuel quería estar cerca de Dios. Y ustedes se pueden preguntar, mis hermanos, pero yo leo la Biblia, pero yo vivo en oración y qué sé yo qué, y tal vez todavía nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Aquí puede estar el porqué. Hay muchas veces, mis hermanos, que nosotros podemos tener mucho ruido en nuestro interior. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Que nosotros podemos tener muchas complicaciones en el mundo. Nosotros podemos estar como afanados con nuestros amigos, tal vez podemos, en caso de los niños, afanados con un juego o con una fiesta que va a tener el mes que viene, o el trabajo o algo. Y tenemos todo ese boom de emociones que tenemos en nuestra cabeza, así, dardeándonos, y eso es un ruido que tenemos en nuestro interior. Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos ese ruido tan grande, nosotros no podemos escuchar la voz del Señor. Entonces, mis hermanos, para nosotros poder escuchar la voz del Señor, nosotros primero tenemos que vernos internamente y bajar todos esos ruidos que nosotros tengamos. Bajarle a todo, al trabajo, bajarle a los juegos, bajarle a las amistades y reservar ese momento con el Señor. Porque el Señor le gusta hablar en el silencio. Y mis hermanos, cuando nosotros tranquilizamos nuestro ser y nos quedamos en silencio e inclinamos nuestro oído, nosotros vamos a poder escuchar al Señor hablándonos y dirigiéndonos en lo que nosotros debemos de hacer. Un gran ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de esto es que es el profeta Elías. El profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal, los venció gracias al poder del Señor, y el profeta Elías profetizó que no iba a llover durante 3 años y medio. Cuando esto aconteció, que ya la profecía estaba llegando a su fin, el Señor permitió que lloviera. Y Elías le avisó al rey que ya iba a llover y que la profecía ya había terminado. Más, la esposa del rey le dijo a Elías que lo iba a mandar a matar. Y Elías se fue corriendo a un monte y comenzó a orar. Y ustedes se pueden imaginar, Elías estaba pensando, Dios mío, Señor, pero yo he hecho todo bien, yo he seguido tus mandamientos, yo he hecho tu palabra, Señor, y ahora esa señora me quiere venir a matar y yo he hecho todo bien, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Mis hermanos, y entonces él tenía toda esa lluvia de emociones, todos esos pensamientos, y el Señor mandó huracanes y fuego, y al mismo tiempo el Señor le habló a Elías, porque él estaba orando. Pero cuando Elías escuchó la voz del Señor, a pesar de todo eso que estaba pasando a su alrededor, él dijo, no, espera, el Señor me está hablando. Y él escuchó su voz y él dijo, no, la voz del Señor es más importante de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y él apaciguó todo eso y escuchó la voz del Señor. Y el Señor le brindó la calma. El Señor le dijo lo que él tenía que hacer y calmó a Elías. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros necesitamos dirección, cuando nosotros necesitamos que el Señor nos guíe y nosotros tal vez sentimos que no estamos escuchando su voz. Revisémonos internamente, mis hermanos, y veamos si no tenemos todos los ruidos a todo volumen. Si lo tenemos así, bajémoslos, mis hermanos, y quedémonos en tranquilidad para poder escuchar la voz del Señor, que puede venir de cualquier lugar. Puede ser un amigo que le diga algo y usted puede decir, ah, pues esa es su opinión de las cosas. Pero después y al cabo puede ser que sea el Señor hablándoles a través de su amigo. Me gustaría leer un versículo ahora que en, se encuentra en Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice así, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. Mis hermanos, esto es una vez más el Señor hablándonos en su palabra. El Señor ha prometido que Él siempre va a estar aconsejándonos y siempre va a estar ahí para nosotros. Nosotros solo tenemos que buscarlos y estar atentos a lo que Él nos quiere decir a nuestro corazón. Porque también hay muchas veces que el Señor nos habla y nosotros lo escuchamos, pero nosotros no prestamos suficiente atención para entender que es Él que nos está hablando. Así que, mis hermanos, nosotros también debemos estar con los oídos bien atentos para que cuando el Señor nos hable, nosotros podamos entender que es Él que nos está hablando y que es Él el que nos está guiando. Ahora, mis hermanos,
¿Cómo llegar al destino que Dios tiene preparado para ti? Depende de que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Mis hermanos, si nosotros seguimos la voz del Señor, nosotros no estaremos perdidos. El Señor nos va a guiar a nuestro camino. Un ejemplo es cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de Ur de los Caldeos, y que fuera a la tierra que él le iba a enseñar. Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz del Señor, y por él hacer eso y creer en Dios, él salió de su tierra y de su parentela a una tierra que el Señor le iba a enseñar, y por él hacer eso, por su fe, por escuchar en el Señor lo llevó a su destino triunfantemente. Y ahora por eso lo conocemos como el padre de la fe. También podemos ver en la Biblia lo que le pasó a Moisés. El Señor se le presentó a Moisés en una zarza ardiente, en un momento de su vida en el cual el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis. El Señor le dijo, necesito que vayas y libertas a mi pueblo. Moisés escuchó la voz del Señor y acudió a su mandato. Y por Moisés escuchar la voz del Señor y por confiar en él, el Señor lo llevó a su destino, convirtiéndolo en el libertador de Israel, llevándolo por plagas, enfrentando a Faraón, abriendo el mar rojo y llevarlo a la tierra prometida donde Dios había destinado que era su destino, el de Moisés. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque ellos se dejaron utilizar por el Señor, porque ellos escucharon la voz del Señor. Mis hermanos, si nosotros escuchamos la voz del Señor y nos entregamos en sus manos y nosotros prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, el Señor nos va a guiar al lugar donde debemos de llegar. Si tenemos fe y prestamos atención a lo que Él nos está diciendo, mis hermanos. Eso siempre es muy importante, mis hermanos. El Señor siempre está dispuesto a hablarnos a nosotros, porque nosotros podemos ver, ay, pero el Señor le habló a todas esas personas en la Biblia, le habló audiblemente, ellos tenían una relación con Él, ellos hablaban como si fueran amigos, y a veces podemos decir, pero Él le hablaba a ellos. ¿Qué quiere decir? Que Él no me va a hablar a mí, que soy una simple persona. Pues mis hermanos, no se preocupen por eso, porque aquí no hay rangos, aquí no hay nada. Aquí todos somos hijos y hijas del Señor. Y el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros como a todo el mundo. Solo debemos de estar atentos y querer buscarlo, para que cuando el Señor esté buscando a una persona con quien manifestar su propósito, nos encuentre a nosotros, que le estamos buscando. Aleluya. Porque esa es la meta de cualquier cristiano, que el Señor se manifieste en nosotros, que el Señor nos hable y al final estemos con Él para siempre, por la eternidad, adorándolo y disfrutando de su majestad. Amén. Amén, mis hermanos. Hasta aquí mi parte. Que Dios me les bendiga y me los cubre y me los guarde.